Les saluda el Padre Jorge Yamil y le damos la bienvenida a este tu programa, Palabras con Sabiduría, donde tienes la oportunidad de conocer la historia de nuestros sacerdotes, religiosos, religiosas, hermanos laicos que realizan ministerios extraordinarios en nuestras parroquias y en nuestras comunidades. Y aquí tienes la oportunidad de conocer. Hoy tenemos a un joven sacerdote, al Padre José Gabriel Corazón. Bienvenido, Padre José. Gracias por la invitación. Tuvimos a tu papá hace un tiempito y ahora a su hijo. Exactamente. Tu papá también ministro de nuestra iglesia y fueron ordenados diáconos el mismo día, en 2018, ¿verdad? Sí, en el 2018. Eso fue ahí, podemos decir, un regalo que nos dio ciertamente la providencia y también pues el obispo, ¿no? Yo sí estaba terminando ya para la ordenación y tendría que salir en septiembre, a principios de septiembre, para Roma a continuar estudios, y mi papá en principio se ordenaba en noviembre, que fue que se ordenó toda la clase de él, así que le adelantaron ahí la ordenación para ordenarnos junto con el padre Gerardo, que había sido compañero mío del seminario. Somos compañeros del seminario. Así que fue ese un gran regalo de Dios. Mira qué bien. Te criaste en Barrio Obrero. Me crié en Barrio Obrero. Muy bien. ¿Y cuáles eran las maldades que te portabas bien? ¿Eras buena gente? Dicen que era buena gente, no sé. Te tiraba a la laguna San José allí, ¿no? Me crié allí en Barrio Obrero, la calle 15, pegadito al Caño, ¿no? Allí estuve pues, mi infancia, mi juventud. Ya luego mis papás, pero ya estaba en escuela superior, nos mudamos luego a Levitown. Pero toda mi infancia fue allí y mi vida de fe también, pues la hice allí en la parroquia del Carmen de Barrio Obrero. Así que todo fue allí. ¿Iban como familia allí y realizabas algún ministerio tú en la parroquia? ¿Te envolvías en algún apostolado? Pues mi familia fue siempre, digámoslo así, católicos prácticos. Así que todo lo que recibí de ellos, o mi primera formación fue en mi caso, fue en mi familia, ¿no? Ciertamente íbamos a la misa, a la Eucaristía. Mis papás siempre han estado muy comprometidos con la parroquia, eran muy comprometidos, laicos comprometidos allí con la parroquia del Carmen, y luego pues obviamente me fui integrando, pues hice la catequesis, luego entré al grupo de monaguillos, y luego pues también algunos que otro apostolado, a lo mejor con el grupo de jóvenes o con algunos de los otros apostolados que iban surgiendo ahí en la parroquia, pero sobre todo con los monaguillos, ahí fue como que donde me desenvolví. Y ahí fuiste confirmando qué momento puntual, si identificas alguno que tú dijeras, ser cura, esa es mi vocación, porque entiendo que ya una vez en cuarto año ya lo tenías claro. Sí, bueno, siempre como que criándome, como quien dice, en la iglesia, pues siempre como que me atrajo, digámoslo así, la cosa, ¿no? Ya de pequeño, incluso entré a formar parte de los monaguillos por un sacerdote que estaba en la parroquia, quien me invita, porque veía que yo como que tenía interés, como que me llamaba la atención. Obviamente eso después con el tiempo pues como que se va purificando. Yo pienso que así como que la decisión fue ya estando en escuela superior. Luego también pasaron otras cosas por el camino, a lo mejor ser maestro. Hubo un tiempo en que me llamó algo de atención las leyes. Y luego, pero ya cuando comencé el proceso de discernimiento, cuando empezó el proceso de discernimiento, el preseminario, etcétera, pues como que fue más impactante, ¿no? Y como que habían otras cosas que como que me decían que era por ahí. Inclusive en un principio yo no pensaba entrar de cuarto año al seminario. Pensé en un momento hacer la universidad y ver qué pasaba. Y si era de Dios, pues entraba al seminario. Pero pues el Señor me cambió los muñequitos. Y ya cuando llegué a cuarto año, como que era ya una llamada bastante fuerte del Señor. Había hecho como un proceso. Y recuerdo que uno de los directores espirituales me dijo, ¿para qué retrasar la cosa? Si ves que es algo del Señor, pues tírate y ya veremos qué pasa, ¿no? Y entonces decido ya entrar, salí del cuarto año, hago la petición, la solicitud al seminario, entonces entro ya al seminario. Qué bien.
¿Hiciste toda la formación del seminario aquí en Puerto Rico? Hice toda la formación del seminario aquí. En ese entonces estaba el seminario Mayor Regional San Juan Bautista, ahí en la Avenida de Diego. Ahí entré, hice ahí la filosofía, la primera etapa, que era acreditada por la Universidad de Ponce, por la Pontificia. Ahí hice la primera etapa de formación. Luego, cuando estoy terminando ya esa primera etapa, me quedaban 6 clases ese año. Y en principio, pues yo pensé coger 3 clases y 3 clases, ¿no? Porque en principio hasta agosto no podía pasar a la próxima etapa. Cuando estoy con el rector del seminario, pues diciéndome lo que me faltan son estos. Me dice, pues cógelas todas este semestre y entonces vemos si en enero pasas a la teología. Así que ahí de repente también el Señor como cambió ahí los planes. Ya luego entonces en enero terminó la filosofía y en enero entro a la teología. Mi primer año y medio estuve viviendo en Naranjito. Iba a las clases en el CEDOC, en Bayamón. Ya luego regreso también allí a la Avenida de Diego, porque hay unos cambios estructurales en el seminario, pero termino ya toda la teología viviendo en el seminario allí en la Avenida de Diego, en Santa María de los Ángeles, y entonces la formación académica la hacíamos en CEDOC, en Bayamón, con el padre Dominico. Entre unos 7 años y medio, 8 años. Sí. En esos años, me los has resumido aquí en unos minutos, hubo momentos de decir, yo creo que esto no es lo mío, o estas materias, preferiría estudiar otra cosa, algo de la convivencia, algo como que te hiciera cuestionar, ¿esto realmente será lo mío o mejor pruebo otra cosa? ¿Tuviste alguna tentación o pensaste en algún momento? Pienso a lo mejor así como tentación, así como que fuerte, ¿no? Pero sí hubo momentos fuertes, digamos así, momentos de crisis en que a lo mejor uno se pregunta por su vocación, ¿no? Recuerdo mi primer año, entrando al seminario, crudito, salieron muchos seminaristas. Entonces eso para mí fue un golpe como que fuerte, ¿no? Uno entrando al seminario, que salgan tantos seminaristas, por diversas razones, ¿no? Fue como un choque bastante fuerte. Y como que me hacía preguntarme, ¿no? Porque yo los veía también, eran mayores. Entonces uno cuando está entrando en el seminario como que ve a los mayores, claro, como que un poquito modelo, más allá, sí, exactamente. Se proyecta ya. Y entonces eso fue como que duro, ¿no? Y como que me hacían preguntarme, ¿no? Pero que a lo mejor se ve, ¿verdad? Solo el Señor sabe que podría ser un buen sacerdote, como que tenía las cualidades y salió. Pues, son cosas que como que uno se cuestiona y se pregunta. Y luego, pues ciertamente, pues siempre hay clases que como que a uno le agradan más que otras, sobre todo en la parte como que de la filosofía, que uno a veces como que no entiende bien la importancia de la filosofía, ¿no? Se la deja pasar, ya luego cuando llega a teología dice, Dios mío, ¿por qué no? No preste más atención a esto en la filosofía para poder entender mejor esto otro. Pero más o menos coincido contigo en las dos situaciones que presentas, ¿no? Primero, a mí también me impactó también eso. Uno dice, igual con los mismos que estuvo formándose, uno dice, igual tenía más vocación que yo y se veía más piadoso que yo, y van saliendo y yo sigo aquí. O sea, nadie me ha dicho, mira, no continúes y yo todavía pues tampoco siento que debo salir, o sea, aun cuando hayan situaciones, o sea, que coincido un poco con eso y lo veía, pero recientemente pues he tenido algunos seminaristas que me han encomendado y cada vez que venía, padre, salió fulano, y yo, tranquilo, es parte del proceso, ¿verdad? Porque cuando uno está entrando, es como que uno wow, ¿qué está pasando en la salida? Y después uno va viendo que es parte del discernimiento, que bendito sea Dios, porque van descubriendo que en efecto no es su vocación, que era otra, lo que le llamaba el Señor. Y en la parte de los estudios también. Yo empecé a amar la filosofía, creo que lo he dicho aquí alguna vez, el día que me gradué. Y bueno, yo de verdad esto me gustaba, hubiese seguido estudiando esto y luego ni se diga cuando uno entra a la teología, que es la base fundamental. Sin eso pues es muy complicado estudiar la teología. De ahí coincide en el 2018 pues con la ordenación providencial de tu papá en agosto del 18.
y ambos diáconos. ¿Puedes contar un poquito ya, estar allí, viéndose en el altar, que ambos entran como laicos, papá e hijo, de Barrio Obrero, dos muchachos, ¿verdad?, criados en esta bendita isla, en una parroquia común, ¿verdad?, como la de todos nosotros, una vida pues ordinaria como la de todos los que nos ven y nos escuchan, y decir, aquí estamos, papi y yo, a ser ministros del Señor. ¿Qué estaba pasando? Le hice esta pregunta a tu papá, ahora te la hago a ti. Tú como hijo, ver a tu papá revistiéndose y tú entrando también a este ministerio ordenado. ¿Cómo fue esa? ¿Cómo estaban las emociones y qué estaba pasando por la mente y el corazón de ustedes? Yo pienso que habían varias emociones que a lo mejor en el momento como que son tantas y como que uno no las puede procesar, ¿no? Ya luego, después de que termina la ordenación, que uno saluda a todo el mundo y como que uno procesa como que, ya soy diácono, ya soy. Pues ahí como que, ciertamente, en primer lugar como que gratitud, ¿no? Porque siempre es bueno como que recordar que el don del diaconado, el don del sacerdocio y toda vocación siempre es una llamada del Señor, ¿no? Entonces, en primer lugar, de gratitud, porque el Señor pues nos llama. Y luego como alegría, emoción de que pues también mi papá pues comparte ese ministerio, ¿no? Es decir, no solamente de cierta forma estamos unidos por una cuestión parental o de sangre, sino que también estamos unidos desde una perspectiva también como sacramental. Entonces, ciertamente eso fue de mucha emoción y de mucha alegría, pero sobre todo de gratitud al Señor por ese don inmerecido. Ahí recibe una de tus primeras encomiendas que coincide más o menos como la mía. Uno va un poco con el deseo de ir a una parroquia, desenvolverse y realizar el ministerio ya ahí litúrgico y demás, y te envían a la misión de estudiar, de formarte en teología espiritual, ¿verdad? En la Universidad Gregoriana de Roma. ¿Cómo recibes esa noticia y tener que ir a otro país, aprender otro idioma y a continuar estudiando? Cuando uno dice, ya por fin terminé de estudiar, ahora tengo que volver a empezar a estudiar. ¿Cómo recibes esa noticia? Pues la noticia, de cierta forma, pues ya me la habían ido dando poco a poco, ¿no? Yo me ordené en agosto de diácono, y en enero el que era rector del seminario pues me dice que tenían pensado pues enviarme a estudiar. El obispo, Monseñor Roberto, siempre tenía como la costumbre de pedirnos tres opciones para todo. 3 opciones de fecha, 3 opciones, tres opciones para estudiar, ¿no? En esas 3 opciones había puesto dogmática, liturgia y espiritualidad. Y el obispo escogió espiritualidad. Entonces ya sabía más o menos que íbamos para Roma, así que durante ese primer semestre del año 2018, pues estuve también un poquito estudiando el italiano para no llegar tan crudo. Y luego pues me enviaron para allá para hacer la teología espiritual. Ciertamente eran como que muchas emociones, ¿no? Por un lado, pues, una alegría, ¿no? Que piensen a veces en uno, pues para poder servir, porque los estudios siempre son para poder servir mejor a la iglesia y a las personas. Y por otra, pues ciertamente había un poquito como que, digamos así, un poquito de melancolía, ¿no? Porque el ministerio diaconal pues no lo iba a ejercer, como quien dice, en Puerto Rico, ¿no? Inclusive nosotros nos llamamos 28 de agosto y 1 de septiembre ya yo estaba en Roma. Oh, wow. Pues tenía que coger el primer año, siempre en septiembre hay que coger un curso intensivo de italiano. Entonces ya estaba allá, así que mis años de mi ministerio diaconal fue, como delante quien dice, de una libreta. Delante de una libreta. Pero también tuve, podemos decir, una gracia del Señor, y fue que la misa crismal de ese año pude diaconarla con el Papa. Oh, wow. Así que eso fue también una gracia y una cosa que tampoco me esperaba, ¿no? Mira, que igual los que estaban acá ejerciendo de diaconado, el padre Gerardo hoy, pues no pudo asistir en esa Exactamente.
Me reía cuando decías que el obispo, Monseñor Roberto, daba las opciones. Mi obispo también me daba 3 opciones cuando me mandó a estudiar también, y yo se las di. Dije dogmática, recuerdo, empezamos por Biblia y moral. Y me dijo, ¿y qué tal derecho canónico? Estoy pensando que yo pues hubiese empezado por ahí y no me dejen decir las 3 opciones. Qué bonito, ¿no? Tuviste ese año, terminas tu primer año académico de tu teología espiritual y vienes a Puerto Rico a recibir el orden sacerdotal 2019. Sí, hago ese primer año que estuve viviendo en una casa de sacerdotes donde yo era el único diácono. Y ya entonces regreso a Puerto Rico pues para preparar un poquito la cuestión de la ordenación, que ya tenía fecha, era el 3 de agosto del 2019, ¿no? Y ahí pues comienza entonces pues la preparación, sabiendo que no voy a quedar en Puerto Rico a ejercer ese primer año de ministerio, porque tenía que regresar a Roma a terminar la licenciatura. Sí. Te decides, dentro de tu conclusión, ¿verdad?, para el grado, realizar tu tesis, nada más y nada menos que en la vida y formación de nuestro beato Carlos Manuel Rodríguez. ¿Cómo surge esa idea de que sea él? ¿Y quién te acompaña en ese proceso? ¿Y a dónde recurres? ¿A qué estudios? ¿A qué libros? ¿Qué tuviste que hacer para realizar ese estudio, ¿no? Bien, ya finalizando el primer año, pues ya uno tiene que empezar a pensar el tema, porque un año pasa rápido, aunque no parezca, ¿no? Y comencé como que a darle un poco de pensamiento por dónde hacer la tesina para la licenciatura. Y vinieron a mí pues como varios temas, y uno de los temas fue, ¿por qué no estudiar un poco la espiritualidad de nuestro beato? Que pues se conoce algo, pero a lo mejor no todo es su espiritualidad, ¿no? En eso coincidió que Monseñor Roberto estaba de visita en Roma, y pues le propuse también para ver la opinión, y me dijo que le parecía bien. Y luego entonces con el abad Oscar, pues ahí empecé a buscar toda la información. Claro, como venía en verano, pues aproveché también ese verano, además de preparar la ordenación, pues para buscar y llevarme entonces información para poder hacer la tesina. También pues el director de la tesina, que fue el padre Magaña, jesuita, pues también me animó mucho, ¿no? Cuando le presenté ahí más o menos el tema, pues también se emocionó mucho con el tema, y eso pues ciertamente ayuda en el proceso. En tu estudio, en ese proceso, en ese año y el tiempo previo, en ese verano, ¿con qué te encontraste de la vida y espiritualidad del beato que no conocías hasta ese momento, que te hizo ver de modo distinto a este hombre de nuestra isla, en nuestros altares, que hoy nos pudieras compartir parte de ese estudio? ¿Qué encontraste nuevo? Bueno, una de las cosas que a mí me llamó la atención era que nuestro beato fue muy autodidacta, y buscando en la documentación, recuerdo haber encontrado notas del beato en francés. Y eso a mí me llamó la atención. Yo me estoy enterando. Una de las cosas que me llamó la atención, apuntes de algunos documentos que había leído en francés. Y wow. Luego, como que del beato siempre como que tenemos ese punto un poco de digámoslo así, de la Pascua. Pero eso estaba como que muy fundamentado en toda la espiritualidad de él, ¿no? Que es una espiritualidad ante todo litúrgica. La liturgia como esa renovación constante de la Pascua, y luego esa conciencia bautismal, que es algo que también el Concilio Vaticano II nos dice, y que el beato como que vivía antes del concilio, ¿no? Ya tenía esa conciencia bautismal, esa conciencia de esa espiritualidad laical y ese compromiso como laico que tenía que tener, ¿no? Entonces esas fueron cosas que ciertamente me impactaron.
en la investigación, porque bueno, si alguien ha a lo mejor leído del Beato, pues puede deducirlas o saberlas, pero como que no es lo que se habla mucho del Beato, Claro, ¿no? interesante. Llegaste a publicar tú parte de estos estudios Sí. y lo has hecho un libro. Eso también fue una providencia. Era la tesina de licenciatura, así que no ni por mi mente pensó en publicarla, ¿no? Normalmente la tesis de licencia no se publica, se publica la doctoral, un extracto de cuando uno hace un doctorado. Pero cuando terminé de redactarla, se la envié a la abad, un poco para que la viera y también como en agradecimiento, ¿no? Por haberme Enviaste permitido. una copia. Envié una copia, ¿no? Electrónica, estaba todavía en Roma y estábamos en tiempo de pandemia. Entonces, le envié, él la leyó y fue el abad como que se le ocurrió publicarla, ¿no? Entonces fue el abad el que empezó a hacer todo el proceso pues para la publicación de la tesina, que se publicó completa, ¿no? El libro es exactamente la tesis de licencia. Se tituló Una mística pascual, ¿no? La espiritualidad litúrgico pascual del Beato. Brutal. Tengo una asignación, pero no la he leído, sé que existe y todavía no la he leído, así que tengo esa. ¿Hay copias que se puedan adquirir? ¿Dónde la pueden adquirir? En Las Paulinas. Las Paulinas la Mira, tienen. estuve hace unos días allí, no, tengo que buscarla. Y luego quien imprimió fue la Pontificia Universidad Católica. Entonces, en la librería Pionera, que es la librería de la Universidad Católica, pues allí también está la copia. Qué bien. Llevas casi 4 años ya de sacerdote y la Virgen del Carmen te ha acompañado. Te formaste toda tu niñez, adolescencia, de allí sales prácticamente con la idea de esta llamada, ¿no?, que el Señor puso en tu corazón. Actualmente, una vez aterriza, luego de terminar tu tesina y demás, obtener el grado, estás en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Cataño. Yo también vengo de la parroquia del Carmen de Atilla, así que me puedo también identificar. ¿Cómo han sido estos casi 4 años ya por fin en la isla ejerciendo el ministerio con los tuyos? ¿Y qué te hace confirmar que en efecto esto era lo que el Señor quería que para mí durante toda la vida? Bueno, en cuanto a lo de Virgen del Carmen, ahí también hay un pequeño detalle. Cuando salgo de Roma, vengo de la parroquia del Carmen. Cuando salgo de Roma, salgo un 15 de julio, que se supone que llegaba aquí a Puerto Rico el 15 de julio, pero como estaba la pandemia, pues las conexiones no cuadraban, así que llegué el 16. Día del Carmen. Llegué el Día del Carmen. Y cuando me dan la asignación, pues fue por la parroquia del Carmen. Así que de cierta forma la Virgen del Carmen me ha acompañado también en el ministerio, en estos primeros pasos del ministerio en toda mi vida, ¿no? Llego a la parroquia ciertamente con desafíos, porque llegué en medio de la pandemia, en el 2020, ¿no? Agosto del 2020. En medio de la pandemia, a una comunidad que había obviamente disminuido, como todas las comunidades en la pandemia, con otra forma. Yo decía, bueno, a mí me enseñaron una forma de celebrar misa, ahora tengo que celebrar otra, porque pues, con los protocolos, etcétera. Pero pienso que ha sido una gran alegría, una gran bendición, ¿no? Poder ejercer el ministerio y poder acercarme a las distintas personas, a la gente. Que de cierta forma para eso es lo que uno se ha ordenado. Luego también junto con el ministerio pues han venido de párroco, pues han venido otras cosas, ¿no? Soy profesor a tiempo parcial en la universidad, en la Católica de Ponce, dando teología espiritual. Ayudó a las carmelitas, así que la Virgen del Carmen por ahí sigue. Ayuda a las carmelitas en algunas de las misas y algunas otras cositas, por ejemplo con el santuario también, en el Consejo de Colaboradores, que también pues son servicios que van llenando la agenda, pero también enriqueciendo el ministerio, ¿no? Porque pues, uno como que se amplía un poquito la visión. En este tiempo, ¿te ha asistido tu papá en el altar como diácono? ¿Cómo es tenerlo tú celebrando y presidiendo la Eucaristía y tener a tu papá a tu lado asistiendo? Sí, normalmente no coincidimos mucho, ¿no? Él está en su parroquia. Está en su parroquia. Sí, obviamente en mi primera misa, en alguna que otra a lo mejor celebración. Es una
simplemente es una gracia. Pero una de las cosas que siempre me da gracia es que cuando tiene que leer el Evangelio me pide la bendición, ¿no? Es una cosa peculiar. Sí, que el diácono, los que no saben, cuando se acerca, el diácono le pide al sacerdote la bendición para proclamar el Evangelio. Exactamente. Y sentir eso, ¿verdad? Sí, pidiéndote la bendición tu padre, sí, que sí. tú siempre se la has pedido a él. Exactamente, sí. Interesante. Entonces es una cosa ahí emocionante e interesante, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Sí, así es, brevemente, si hay un joven que se está planteando, ¿qué tú le dirías a ese joven que tenga esa inquietud como tú la tuviste un día? Yo le diría lo mismo que me dijeron a mí cuando iba a entrar al seminario, estaba ahí la cuestión de la universidad, que se tire, ¿no? Que confíe que el Señor siempre nos va llevando, que no tengamos miedo, porque el miedo siempre nos paraliza y a veces nos hace ver las cosas demasiado muy grandes. Entonces, confiar siempre en el Señor, confiar en su providencia y que el Señor pues ciertamente nos va guiando, nos va dando esas gracias que necesitamos para saber responder al llamado que Él nos dé. Yo me uno a esas palabras. Arriesgar y lanzarse, ¿qué puede ser? Que no sea, pero lo vas a descubrir y bendito sea Dios, si no era, pues será el otro camino que descubras cuando descubras que no es el sacerdocio. Y si es, pues bendito sea Dios, aquí cuentas con nosotros y con nuestras oraciones, ¿verdad? Padrecito, te seguimos encomendando Muchas en gracias. todos esos proyectos y esa misión que el Señor te ha encomendado y la Virgen también. Así que Muchas cuentas gracias. con nuestras oraciones. Gracias. Bueno, hermanos, una alegría volver a encontrarnos aquí en otro programa de Palabras con Sabiduría. Sabes que puedes seguirnos por las plataformas, las redes sociales del Canal 13, Teleoro, en Facebook, en Instagram, en YouTube, igualmente las del Padre Jorge Yamil. Les esperamos en un próximo programa aquí por el Canal 13, Teleoro, la plataforma con el mejor contenido de fe y cultura.